Ahora sí. Bueno, ahora sí me escuchan. Excelente. Es un privilegio para mí estar aquí. No veo un reloj. Eso es peligroso para un pastor. No hay uno, pero tengo acá mi celular, cualquier cosa. Ahí está. Ahí estamos. Gracias. Es un honor, como digo, venir aquí y viajar con mi familia desde Santa Clarita, donde vivimos, para poder exponer la palabra de Dios. Para nosotros siempre es un privilegio, especialmente para mí, cuando tengo la oportunidad de abrir el libro de Dios y poder exaltar a Dios a través de su libro para el beneficio de su pueblo. Y para mí le agradezco tanto a los pastores, Carlos y Melvin, por la invitación. Ambos también estudiantes en el seminario. Uno está más adelantado que el otro, así que si empiezo a notar un patrón de que uno le pasa las notas al otro, o si ustedes saben de algo, me lo avisan, por favor. Pero es un gusto para mí estar acá como familia y poder abrir el libro de Dios y nos gozamos de esta oportunidad. Así que, para empezar, a modo de introducción, hoy vamos a ver un libro especial de la palabra de Dios. Con frecuencia nosotros estamos familiarizados con ciertas historias de la Biblia, y la historia de Jonás tal vez es una de esas historias. Es un claro ejemplo de esa familiaridad que tenemos con algunos libros de la Biblia. Para nosotros el libro de Jonás se ha convertido en una historia más. Hemos interiorizado el contenido del libro, ya que lo hemos escuchado repetidas veces desde una temprana edad, desde niños. Por ejemplo, el siguiente es un poema sacado de una de las Biblias de mis hijos que dice lo siguiente, diseñada para niños. Dios le dio una orden a Jonás, pero él huyó. Entonces envió un pez grande que se lo tragó. Jonás demoró 3 días para reconocer que la voz del Señor no debía desobedecer. Y en términos generales todos coincidimos en que este pequeño poema resume la historia del libro de Jonás. Pero lamentablemente nuestra familiaridad con el contenido ofusca el mensaje del libro, nubla nuestro entendimiento, lo que realmente está detrás de esta magnífica historia en la Biblia. Así que esta mañana yo les quiero invitar a que dejen un lado todo lo que han aprendido en la escuela dominical por un segundo, cuando eran solo niños, y le den una fresca lectura al libro de Jonás. Quiero invitarles a que se deshagan de esas nociones preconcebidas que tienen de la historia y dejen que el libro abra por sí mismo, porque Jonás, hermanos, retrata la gracia de Dios de una manera que no muchos libros lo hacen. Retrata la gracia de Dios de una manera que no muchos libros lo hacen. Y créanme que la manera en que el libro de Jonás retrata la gracia de Dios es bastante escandalosa. Así que esta mañana prepárense porque quiero que sean sorprendidos por el Dios de esa gracia. Por el Dios de esa gracia. Y hoy vamos a ver, sí, todo el libro de Jonás. En 2 partes. Primera parte en la mañana y en la tarde vamos a ver la segunda parte. Pero antes de entrar al libro de Dios, quiero orar para que el Señor nos dé entendimiento y podamos entender lo que tiene preparado para nosotros esta mañana. Querido Padre, venimos ante ti una vez más para pedirte que nos des entendimiento. Que por favor, Padre, abras nuestro entendimiento, nos des ojos para poder ver las maravillas de tu ley. Queremos salir de este salón, Señor, como hombres y mujeres transformados por tu palabra. Queremos aplicar tu palabra, no queremos salir igual como entramos. Y esta mañana, Padre, queremos ser sorprendidos por tu gracia. Padre, anímanos, anima nuestro espíritu, vivifícanos, Señor, danos entendimiento y danos la capacidad de hacer solo lo que podemos hacer en tu gracia, que es obedecerte de manera gozosa.
Padre, por favor, sé con nosotros esta mañana, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que la gracia de Dios, abran sus Biblias entonces al libro de Jonás. El libro de Jonás, pequeño libro, solo 4 capítulos. Y si toman notas, que creo que es un gran ejercicio, especialmente a la hora de predicar, si toman notas, voy a dar 3 puntos esta mañana, ¿sí?, que nos ayudan a entender el flujo del pasaje. Lo primero que quiero que vean y que vamos a ver de los versículos del 1 al 4 del capítulo 1, vamos a ver un profeta reacio, si es que toman notas. Porque el libro de Jonás comienza de una manera algo desorientadora. Noten cómo comienza el versículo 1 del capítulo 1. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Esta expresión que leemos en el versículo 1 se usa comúnmente a lo largo del Antiguo Testamento para introducir un episodio, una sección que contiene una orden divina. Sin embargo, lo que no es común es la colocación de esta expresión. En ningún lugar, si ustedes leen el Antiguo Testamento con frecuencia, y veo que van a leer toda la Biblia en este año, cuando vean el Antiguo Testamento, en ningún lugar del Antiguo Testamento esta frase, vino palabra del Señor, se ubica al principio del libro. Nunca la va a encontrar al principio del libro. Siempre introduce un nuevo episodio, una nueva sección en una historia, en una narrativa que ya está en curso. Sin embargo, en el libro de Jonás es como que si nosotros estuviéramos irrumpiendo una película que ya ha comenzado hace 20 minutos. ¿Alguna vez le pasó? Llega a algún lugar y llega tarde. No se proporciona ningún antecedente histórico. El autor no nos da ninguna información de contexto. No sabemos qué está sucediendo en la historia. Solo sabemos que viene la palabra de Jehová a Jonás. Y esta abrupta introducción, esta introducción sucinta, breve, sirve justamente para enfatizar el hecho de que la palabra del Señor es lo que pone a esta narrativa en marcha. La palabra del Señor pone a esta narrativa, a esta historia en marcha, y eso es bueno. Significa que no hemos llegado tarde a la película. La historia acaba de comenzar. Es el director que parece tener una manera extraña de introducir la historia. E inmediatamente, desde el comienzo, sin ninguna información de contexto, nos encontramos con una palabra desafiante de Dios a un hombre particular que se llama Jonás. Jonás. Allí comienza la historia. Poco sabemos acerca de él. No se nos provee mucha información biográfica, excepto que es el hijo de ¿quién? De Amitai. Y sé lo que probablemente se están preguntando en este momento. ¿Y quién es Amitai? ¿Quién es Amitai? ¿Por qué el autor de repente está interesado en rastrear la genealogía de Jonás? ¿Quién es Amitai? ¿Y por qué el autor menciona a su padre? Y es interesante, hay una sola otra mención de Amitai en el Antiguo Testamento. Acompáñenme por un momento a Segunda de Reyes, capítulo 14. Segunda de Reyes, capítulo 14. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 23. Dice así: el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. Noten, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová.
y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo, ¿quién? Jonás, hijo de ¿quién? De Amitai, el profeta. O sea, el hecho de que en Jonás capítulo 1 se nos diga que este Jonás es el hijo de Amitai es significativo, es importante, porque aclara quién es Jonás. Este no es ningún otro Jonás, este es el mismo Jonás de Segunda de Reyes capítulo 14, un profeta del siglo VIII antes de Cristo que predijo la expansión de las fronteras de Israel bajo el reinado de Jeroboam. Un profeta importante, predijo y se cumplió que las fronteras de Israel iban a ser más grandes. Y al vincular estos dos pasajes con el nombre de Amitai, el autor entonces nos está advirtiendo, nos está indicando, nos está señalando que había una relación previa entre este hombre llamado Jonás y Dios. Había una relación entre ambos. Sin embargo, los detalles de esa relación no son importantes para establecer el escenario de esta narrativa, de esta historia. Lo que realmente importa aquí es el contenido de la palabra del Señor que viene a Jonás. Y noten lo que dice el versículo 2 de Jonás 1. ¿Cuál es lo que se le dice, lo que viene a él? Levántate, esto es lo que Jehová le dice a Jonás. Levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y clama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. Ese es el contenido. Y como suele ser en otros casos donde vemos órdenes divinas como esta, levántate y ve, la palabra de Jehová lleva consigo un sentido de urgencia. Debes obedecerlo ahora. Así que Jonás probablemente se pueden imaginar, él estaba listo para obedecer, incluso empezando a ponerse de pie hasta que oyó que Nínive era el objetivo de Dios. Y esto hizo que Jonás se detenga. ¿Por qué? Bueno, para empezar, un profeta de Dios era enviado típicamente al pueblo elegido de Dios, no a sus enemigos. En cierto sentido, esta orden de ir a tierras enemigas y profetizar era innovadora dentro de la profecía hebrea. Y en segundo lugar, Nínive era sinónimo de brutalidad, era sinónimo de crueldad. En el mundo antiguo, esta ciudad, Nínive, tenía la triste fama de arrancar los labios y las manos de sus víctimas, mutilar a sus cautivos, de desollar a la gente viva y hacer grandes pilas con sus cráneos. Una ciudad a la cual usted no visitaría. Por lo tanto, su historia opresiva, su historia y su fama de maldad, su mala reputación, hacían de esta ciudad un destino indeseable, no solo para Jonás, sino para cualquier profeta. Y el mal de Nínive era tan, pero tan grande, tan extremo, que llamó la atención de Dios. Noten eso. Su maldad ¿a qué? Ha subido delante de mí. Llamó la atención de Dios. O sea, requería una intervención divina. Pero en lugar de Dios emitir su juicio de manera inmediata, Dios, noten que se toma el tiempo para enviarles un mensaje claro a través de un profeta. Y más que una llamada de advertencia, una llamada de juicio, lo que Dios hace, o lo que quiere hacer a través de Jonás, es una llamada o un llamado de gracia. Quiere advertirles. Dios le está dando a Nínive la oportunidad de arrepentirse de su crueldad, de su maldad. Así que Jonás
se levantó, según la palabra del Señor. Noten versículo 3, y Jonás se levantó. Obedeció en parte el mensaje de Dios, la palabra del Señor, pero no se levantó para ir a Nínive. El versículo 3 dice que él hizo planes para huir a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y ustedes saben, Nínive estaba al este, Tarsis estaba al oeste, así que o la aplicación de Google Maps no funcionaba bastante bien para Jonás, o él intencionalmente se dispuso a ir en dirección opuesta lo más lejos posible al mandato y la orden de Jehová. O sea, tal respuesta, hermanos, nos indica a nosotros que hay algo más profundo que la mera falta de voluntad para obedecer a Jehová. Hay algo más profundo que inquieta a este profeta. Jonás huyó del llamado de Dios para ofrecer gracia a estos ninivitas. Hizo planes deliberados para ir lo más lejos posible de la presencia de Jehová. Sin embargo, noten que el autor todavía no nos revela los motivos detrás de la desobediencia. No nos dice por qué él huyó. Nos dice qué es lo que quería hacer. Irse lejos de la presencia del Señor. O sea, lo único que se nos informa a nosotros es la actitud reacia que tenía este profeta y las consecuencias de esa actitud. Y tal respuesta poco convencional en el Antiguo Testamento de los profetas ante una orden divina provoca una reprimenda particular por el Dios de la gracia. Pero noten que Dios no le dice a Jonás, ok, esto es lo que tú quieres, adelante, ve. No, a pesar de que Jonás le da la espalda a Dios, Dios no le da la espalda a Jonás. Él no se da por vencido con este profeta reacio. Y Dios literalmente conspira en su gracia con el viento para frustrar los planes de Jonás de huir de su presencia. Dios conspira con el viento en su gracia. Y de la misma manera que se lanzaba una lanza, Dios soberanamente lanza sobre el mar un viento para demostrar su ira ante la actitud de Jonás, ante su palabra. Noten el versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Dios lanza un viento al mar para desatar una gran tempestad. Ante la actitud de un hombre no temeroso de su palabra. Y eso es lo primero que vemos en la historia, a este profeta reacio que se nos introduce, su actitud. Pero no solo vemos un profeta reacio, segundo punto, vemos una persecución redentora. Una persecución redentora que vamos a ver desde los versículos 4 o segunda parte del versículo 4 hasta el final de ese capítulo. Una persecución redentora. Dios lanza un viento que desencadena una tormenta que hasta se pensó que el barco se iba a partir. Noten, versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Ahora, noten el claro contraste. Por un lado vemos al profeta desobediente, al profeta reacio, y por el otro lado vemos al viento, vemos al mar y vemos al barco, los cuales estaban en sintonía perfecta con los propósitos de Dios. Dios lanza el viento y Él hace lo que quiere con el viento, con el mar y con el barco. Y Dios viene a Jonás, le dice que haga algo y Él hace lo contrario.
Un contraste más claro no puede haber en la historia. Incluso el autor hace un contraste entre la respuesta de los marineros con la respuesta de Jonás. Miren el versículo 5. Dice que los marineros tuvieron ¿qué? Miedo, y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo, para hacerlo menos pesado. Ahora, permítanme recordarles que estos eran marineros experimentados. Esta no era la primera vez que ellos estaban yendo a través del mar. Definitivamente estos hombres habían lidiado con tormentas severas a lo largo de su vida. Pero fíjense que el texto nos dice, y es claro, que estos hombres estaban atemorizados. Tenían miedo. Estaban aterrorizados por lo que ven en el mar. Y noten el contraste. En cambio, Jonás, ¿dónde estaba? Jonás había bajado, dice el versículo 5, a la bodega del barco. A la profundidad del barco, se había acostado y estaba durmiendo profundamente. Otra vez, el contraste no puede ser más grande. Los marineros llenos de temor, marineros experimentados ante lo que ven, y Jonás durmiendo. Él permanece dormido, casi como en un sueño hipnótico, inconsciente del peligro que lo está rodeando. Es decir, Jonás estaba tan muerto para el mundo como lo estaba para Dios. Dispuesto a dormirse en medio de la tempestad. Sordo ante el peligro. Y el capitán, noten, el capitán ve a Jonás encerrado en la bodega del barco. En esencia, Jonás estaba casi hibernando. ¿Y qué hace el capitán? Se sorprende. Se sorprende al ver que este hombre está durmiendo ante semejante tempestad. Por eso dice lo que dice en el versículo 6, el patrón, el capitán de la nave se le acerca y le dice ¿qué? ¿Qué tienes, dormilón? Levántate. ¿Cómo es que estás durmiendo? Clama a tu Dios, estamos pereciendo. Quizás tu Dios piense en nosotros y no perezcamos. ¿Qué haces? Y noten estos dos imperativos que se usan aquí. Levántate y clama, que son en esencia, en el lenguaje original, los mismos dos imperativos que se utilizan al principio del libro. Levántate, ve y pregona. Levántate y pregona, son las mismas palabras, levántate y clama. Interesante. Jonás básicamente se está despertando al sonido de los mismos imperativos de los cuales él se estaba escondiendo. Y seguramente él pensó que estaba teniendo una pesadilla en ese momento. La orden divina de Jehová lo persigue incluso en el fondo de la bodega del barco. Y como si esto fuera poco, noten que el capitán del barco le pide que él clame al Dios del cual él está huyendo. ¿Qué momento más asombroso en la historia, en la narrativa? ¿No es la gracia de Dios incesantemente buena que está dispuesto a perseguir a este hombre aún hasta el fondo del barco? Es muy buena la gracia de Dios. Y este hombre no puede huir de ella, aunque lo intente. Y lo va a intentar en varias ocasiones. Esto es solo el comienzo. Y noten, el versículo 6 termina y no sabemos lo que pasa. La escena se mueve rápidamente. El autor no nos quiere dar muchos detalles de qué es lo que contesta Jonás, si es que contesta. No se hace mención de la respuesta de Jonás al capitán. No se nos dice nada. Lo siguiente que sabemos en la historia es que los marineros van de hablar con sus dioses, de clamar cada uno a su Dios, a hablar ahora entre ellos.
Esos pasan de clamar a sus dioses y ahora deciden hablar entre ellos. Y en el versículo 7 nos dice la palabra de Dios que cada uno empieza a hablar a su compañero y dicen: venid, vamos, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido este mal, esta tempestad. Y echaron las suertes, ¿y qué pasó? Y la suerte cayó en Jonás. Ahora, imaginen conmigo la tensión que había en ese momento. La suerte cae sobre Jonás y todos, absolutamente todos, fijan sus ojos en él. Él es el quien trajo esta tempestad, esta tormenta severa sobre todos. No se nos dice sobre lo que estaba pasando por la mente de Jonás, el autor no nos da esos detalles. Tampoco nos dice cuáles eran los sentimientos de Jonás que él estaba experimentando en ese momento. Y muy probablemente no se nos dice eso porque ese no es el foco de la historia. Eso no es importante. Pero unas cosas sabemos con seguridad. ¿Y saben qué es? Jonás no habla. Jonás no habla. Jonás permanece callado, no dice nada. Él permanece en silencio. ¿Por qué? Porque en el fondo de su corazón él sabe que Dios es el que hizo que la suerte cayera sobre él. ¿Se acuerdan? Proverbios capítulo 16, versículo 33. Proverbios capítulo 16, versículo 33. Dice así la palabra de Dios: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. La suerte se echa, pero Jehová es el que toma la decisión. Y el autor no nos deja ver lo que Jonás estaba sintiendo, pero muy probablemente él sabía esto, él conocía el libro. Y Jonás sabía que él estaba siendo perseguido por la gracia redentora de Dios. Él sabe que Dios no se ha dado por vencido con él. Lo sabe. Sin embargo, ¿saben lo que él hace ante eso? Él decide ignorar esta gracia escandalosa de Dios, que está dispuesto a perseguir a un profeta reacio, a alguien que le da la espalda. Y los marineros entonces lo empiezan, noten, versículo 8, a bombardear con una serie de preguntas. El versículo 8 dice: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Es muy posible que todos los marineros están hablando al mismo tiempo. Una pregunta sobre la otra, interrumpiéndose, era una especie de interrogatorio. Querían respuestas y querían las respuestas de inmediato. ¿Por qué? Porque no había más tiempo. El barco se estaba hundiendo. La tempestad seguía siendo más peligrosa. Sus vidas estaban en peligro. Por eso querían saber qué hacer para salvarse de esta situación. Habla, hombre. Di algo. Y al mismo tiempo que Jonás se enfrentaba a todas estas preguntas y lo bombardeaban en esta interrogación, todas estas preguntas presentaban a Jonás con la mejor oportunidad, ¿saben qué? Para confesar su desobediencia. Había una oportunidad inigualable de confesar delante de Dios su desobediencia como un profeta reacio. Y entonces Jonás, por fin, abre la boca. Solo cuando es confrontado por una tripulación entera, en medio de una tempestad realmente severa, él abre, por fin, la boca. Pero lo que sale de su boca no es lo que esperábamos. No es esa actitud humilde. Sus palabras no son lo que esperaríamos, además de alguien que está intentando huir de la presencia de Jehová. Y el texto nos choca, nos sorprende. ¿Qué les responde? Versículo 9. Y él les respondió: soy hebreo,
soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Noten la respuesta. Noten la respuesta de Jonás. O sea, Jonás puede ser que él está huyendo de la orden divina, pero al menos él sabe de quién está huyendo. ¿Saben lo que esto es, hermanos? Un ejemplo perfecto o un ejemplo típico de la ortodoxia. Alguien que sabe las respuestas, saben a quién sirve, pero su corazón está muy apartado de esa persona. Y él dice las palabras correctas, sabe a quién está sirviendo, pero no quiere servir a esa persona, no quiere servir a ese Dios. Y aquí es donde la tensión de la historia, de la narrativa, aumenta repentinamente y de manera dramática, porque los marineros se dan cuenta de que la tormenta viene por parte de este Dios, de Jehová, el creador justamente del mar y la tierra, como dice Jonás acertadamente. Ellos se dan cuenta que Dios está persiguiendo a este profeta reacio que no quiere obedecer su palabra. ¿Y cuál es el problema? Que ellos, que no tienen nada que ver, están atrapados en el medio de esta persecución. Y por esta razón, leemos en el versículo 10 que ellos se atemorizaron en gran manera. Noten que antes estaban aterrorizados ante la tempestad, pero ahora les entra un real y profundo sentido de temor al darse cuenta que es un Dios el que lo persigue a este hombre y ellos están en el medio. Y ellos experimentan de primera mano el poder de Dios. Un Dios que es capaz de traer una tormenta como nunca, como ninguna de la que ellos habían experimentado antes. Es más, durante todo este interrogatorio, esta serie de preguntas, recuerden, la tormenta continúa creciendo salvajemente, golpeando con sus olas al barco vez tras vez, y el barco continuó crujiendo todo el tiempo y amenazando con hacerse pedazos. Y no solo eso, los marineros entran en un estado de shock al escuchar que Jonás se atreve a huir de un Dios tan poderoso que se refleja en esta tempestad. Ellos no podían entender, estos marineros, cómo él podía creer lo que creía acerca de Dios y aún así intentar escapar de él. Se maravillaron ante la ortodoxia de Jonás. Quedaron sorprendidos. Y como Jonás es el culpable y a la misma vez el que debía tener una solución al problema, los marineros entonces le preguntan en el versículo 11 ¿qué haremos contigo? ¿Qué tenemos que hacer para que el mar se calme en torno nuestro? Y noten esto, hermanos, Jonás nunca toma la iniciativa. Nunca toma la iniciativa de proporcionar una solución. Él está durmiendo en un momento y cuando después lo interrogan, ni siquiera da una solución al problema que él mismo, por cierto, causó. Él solo proporciona una solución cuando los marineros se la piden de manera específica. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora, si usted, como los marineros, se sorprendió por la determinación de Jonás de huir de la presencia de Dios, espere a ver lo que se le ocurre a Jonás que hagan con él. Esperen. Versículo 12, ¿qué dice? Tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Tomadme, echadme al mar, arrojadme al mar. Básicamente Jonás le pide a los marineros que le ayuden a cometer un suicidio asistido. En esencia, eso es lo que les pide. Un suicidio asistido. Esta es la solución. Y nos sorprende, nos choca. Mátenme. ¿Por qué? ¿Por qué Jonás pide esto? Bueno,
Él sabe que él no puede escapar de la persecución redentora de Dios. Él lo sabe. Él conoce, él entiende eso. En su ortodoxia él lo conoce, él es consciente de que Dios lo está persiguiendo en su gracia para que él se dé la vuelta, para que él obedezca. Pero eso, hermanos, no significa que él tenga que obedecer. Él sabe que Dios lo persigue, pero eso no significa que él tenga que obedecer. Jonás es reacio a la orden divina. No se dejen engañar, hermanos, por su preocupación por los marineros. Él no estaba preocupado por los marineros. Él quería escaparse de su problema. Él quería escaparse de la orden de Dios. Y todo lo que quiere hacer él es huir de Dios y morir. Porque él prefiere ahogarse en el mar que ponerse en las manos de un Dios de gracia. Él prefiere morir ahogado en el mar que ponerse en las manos redentoras de un Dios de gracia. Para que lo cambie. Noten la desobediencia de este hombre. Y en el versículo 13 leemos que los hombres, los marineros, los expertos del mar intentan desesperadamente volver a la tierra. Y clavan y ponen toda su fuerza en los remos para poder volver y no puedan. No pueden. Intentan desesperadamente hasta que al fin ellos hacen lo impensable. Lo que no esperaríamos de estos hombres. Ellos, estos marineros, obedecen a la palabra del profeta desobediente. Siguen sus instrucciones. Y en el versículo 15 leemos que ellos lanzan a Jonás al mar. Así como Dios había lanzado el viento para desencadenar la tormenta severa, ahora ellos lanzan a Jonás al mar. Pero aún así, el suicidio asistido de Jonás es frustrado por el Dios de la gracia. Dios frustra el intento de Jonás de morir. Lo frustra. ¿Por qué? Porque en el versículo, noten, 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y versículo 17, pero Jehová tenía ¿qué? Preparado un gran pez. Dios dispuso en su soberana voluntad un gran pez que se tragara a Jonás. De la nada, cuando menos lo esperábamos, cuando menos pensábamos, cuando realmente nosotros tal vez pensábamos que Jonás finalmente había logrado con lo que quería, que era escapar de la presencia de Dios, que él había conseguido ese suicidio asistido, un gran pez que lo traga, lo rescata de su inminente muerte. Ahora, hermanos, el pez no debe ser entendido como un instrumento de juicio. Todo lo contrario. El pez debe ser instruido como un instrumento de salvación que lleva a Jonás de vuelta a tierra firme. ¿Para qué? Para que él pueda obedecer a la orden divina que se le dio en el capítulo 1, versículo 1. Pero no nos adelantemos a la historia. Porque vemos entonces a un profeta reacio, vemos una persecución redentora y tercer punto, vemos una presunción religiosa. Una presunción religiosa y eso lo vamos a ver en el capítulo 2. Porque Jonás aquí, hermanos, se despierta y se despierta en un ambiente aterrador. Porque el autor nos dice que él permanece adentro del pez por ¿cuánto tiempo? Final del versículo 17. Estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Él se despierta en el lugar menos pensado. Y durante este tiempo dentro del vientre del pez, de este animal, ¿saben lo que Jonás decide hacer? Orar. No le queda otra. Él decide orar. Pero lo más sorprendente de esta oración es que nos revela el carácter defectuoso de este hombre. La oración del capítulo 2 nos revela la religiosidad de Jonás, más que su arrepentimiento.
Y lo vamos a leer juntos. Porque la oración comienza con la siguiente frase en el versículo 2. En mi angustia, o invoqué en mi angustia a Jehová, ¿y él qué? Y él me oyó, él me respondió. Estas palabras parecen, de primera mano, aparecen como una oración de arrepentimiento. Parecen que están introduciendo eso. Una oración genuina de arrepentimiento de alguien que está con un corazón contrito, humilde. De hecho, esta frase es la misma frase que se usa en el Salmo 18, versículo 6, y en el Salmo 120, versículo 1. Misma frase, lo pueden buscar después. Salmo 18, 6 y Salmo 120, versículo 1. O sea, Jonás estaba familiarizado con el libro de los Salmos. Un compendio de oraciones del pueblo israelita. Él conocía, él sabía. Sin embargo, a medida que la oración avanza en el capítulo 2, estas palabras piadosas comienzan a centrarse más en él que en Dios. Y eso es peligroso. Es decir, este profeta desobediente, era capaz de citar varias verdades bíblicas de los salmos, pero él no parece haber comprendido las implicaciones que estas verdades conllevan. Y ese, hermanos, es un lugar muy peligroso para estar. Cuando tú conoces mucho de Dios, pero tú no conoces a Dios. Ese es uno de los peores lugares para estar. Este hombre conocía su Biblia, conocía el libro de los Salmos, lo podía citar aún en el lugar menos impensado, en el vientre de un pez. Pero como vamos a ver, su oración nos revela que su carácter todavía no había cambiado. ¿Por qué digo esto? Bueno, si después quieren leerlo, el capítulo 2, ni una vez, hermanos, en toda la oración hay una pizca de arrepentimiento. En ningún momento. En ningún momento vemos una actitud humilde de parte de Jonás. Jonás ni siquiera reconoce su pecado en el capítulo 2. No lo reconoce, no se humilla en ningún momento. Todo lo contrario. Noten que Jonás culpa a Dios por haberse ahogado, versículo 3. En el versículo 3 dice, me habías echado a lo profundo, ¿de qué? O me echaste a lo profundo en medio de los mares. Y me rodeó la corriente todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Sin embargo, Dios no fue el que arrojó a Jonás al mar. ¿Quiénes lo hicieron? Los marineros lo hicieron, recuerden, bajo el pedido y las instrucciones de Jonás. O sea, el profeta desobediente, el profeta reacio tiene la audacia de culpar a Dios por algo que él mismo había solicitado de los marineros. Y con una actitud totalmente presuntuosa, Jonás dice en el versículo 4, he sido expulsado, he sido desechado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré ¿a qué? A mirar hacia tu santo templo, más aún veré tu santo templo. Y aquí el verbo que él utiliza para desechar, expulsar, desterrar, es un verbo pasivo. O sea, él se distancia de la acción. Él no admite ningún tipo de culpa, él no pide perdón. Lo que Jonás solo reconoce en el capítulo 2 es que alguien o algo lo alejó de la presencia del Señor. He sido expulsado. Es decir, él recibe la acción en vez de ser el agente de la acción. Él se separa, él no asume la culpa. He sido expulsado de delante de tus ojos. Cuando es todo lo contrario. Él tendría que haber dicho, he corrido de delante de tus ojos. He huido de tu presencia. Yo busqué desobedecerte.
Y en el versículo 6 leemos que Dios salva a Jonás a pesar de que él no se lo merezca. O sea, gracia. Versículo 6, descendí a los cimientos de los montes, a lo profundo del mar, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, dice. Él reconoce que Jehová estaba detrás de este pez, a pesar de que él no lo merecía. Y en el versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, noten lo que dice aquí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Sin embargo, esta actitud de Jonás, esta actitud presuntuosa, religiosa, permanece intacta. No se dejen engañar por las palabras de piedad que él utiliza. Noten que Jonás es el que se acuerda de Dios, ¿no? Me acordé, dice en el versículo 7. Vayan a Génesis capítulo 9, versículo 16. Génesis capítulo 9, ¿recuerdan cuando Dios establece el pacto con Noé? Vamos al versículo 12, dice así, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos, para siempre. ¿Cuál es la señal? Mi arco, el arco iris, he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Versículo 15, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré y qué. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Se utiliza el mismo verbo, acordar, en Génesis 9 que se utiliza aquí en Jonás capítulo 2. Pero noten la diferencia. En Génesis 9 se nos informa, se nos cuenta, se nos dice que Dios se acuerda del pacto eterno al mirar el arco iris. Ahora, esta acción de recordar, de acordarse de algo, no es un simple reconocimiento del arco iris en las nubes, sino que ¿qué? Acordarse en el Antiguo Testamento enfatiza el compromiso que Dios tiene de guardar su palabra. Miraré el arco iris y me acordaré, tendré un compromiso y no traeré otro diluvio para destrucción de ustedes. Pero en Jonás vemos algo distinto. Dice que él se acuerda. O sea, el énfasis de Jonás está en el lugar equivocado. Porque no es tanto que él se haya acordado de Dios, más bien es que Dios se acordó de él y que estuvo dispuesto a perseguirlo en su gracia por su lealtad de amor que él tiene para su pueblo. No es tanto que Jonás se acuerda, sino que Dios se acuerda de él ahora en las profundidades de su desobediencia. Y Jonás parece estar un poco confiado de que su oración alcanzará el corazón de Dios. Noten lo que dice al final del versículo 7. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Jonás presume al creer que la efectividad de su oración se debe a su propia religiosidad. Y esto queda claro en los siguientes versículos. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Mas yo, dice Jonás, yo con voz de acción de gracia te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, o pagaré lo que prometí. ¿Notan lo que dice? Pagaré lo que prometí. Es verdaderamente fascinante, por no decir otra cosa, que Jonás, hermanos, toma tiempo en su oración dentro del pez, en las profundidades,
del mar para defenderse, para defender su actuar ante Dios. En vez de arrepentirse, hermanos, él insiste que él merece la gracia de Dios porque él no confía en otros vanos ídolos, como por ejemplo los marineros. Él se defiende delante de Dios. No solo eso, él promete actos de adoración para que Dios lo rescate. Comparemos por un momento entonces a Jonás con los marineros en el capítulo 1, versículo 16. Porque hay una gran diferencia entre ellos. Noten capítulo 1, versículo 16. 15 dice así: y tomaron a Jonás, quienes los marineros, y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Se calmó de repente. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron ¿qué? Sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Los marineros hacen o prometen hacer sacrificios abundantes porque temieron a Dios en gran manera. Jonás, en contraste, promete actos de adoración porque quiere ¿qué? Ser rescatado. Él quiere salir de ese pez. Por eso termina de la manera que lo hace en el versículo 9 del capítulo 2. La salvación es ¿de quién? Es de Jehová. La salvación pertenece a ti, entonces sálvame en este momento. Sácame de este pez. O sea, la salvación pertenece a Jehová. No es más que otra declaración ortodoxa que sale de la boca de este profeta desobediente. Una gran declaración, pero ortodoxa y sin obediencia. Él es más presuntuoso en su actitud que sincero. Él no busca la humildad. Y ¿saben qué? Al final del día, él se ve atrapado entre su desobediencia a Dios por un lado y su conocimiento de Dios por el otro. Él conoce quién es Dios, él conoce que lo que Dios puede hacer y que lo que es capaz de hacer, pero por el otro lado él se ve atrapado entre desobedecerlo y conocerlo. Ojalá nunca nos pase eso. Habitar en ese lugar. Morar en el lugar en el que tú conoces mucho de Dios, pero aún quieres hacer lo que se te plazca, lo que te place, lo que quieres. Tu voluntad. Y él se ve atrapado en esa desobediencia. La oración de Jonás no tiene ni una pizca de arrepentimiento. No es humilde. Lo único que él reconoce, ¿saben qué es? Es que él estaba en peligro. Claro. A nadie le gustaría estar adentro del pez por 3 días. Pero Jonás, hermanos, nunca fue más allá de esa circunstancia. Él se enfocó en los eventos, se enfocó en su estado donde él estaba en ese momento. No buscó ir al corazón del problema. Y todo esto enfatiza la superficialidad religiosa de Jonás. Él todavía tiene una actitud desafiante contra Dios, reacia. Él no está para nada arrepentido, hermanos. Y aún así, aún en plena desobediencia, Dios no se da por vencido con este hombre. Maravillosa gracia. Lleno de gracia, Él todavía lo persigue y de misericordia. Por eso leemos lo que leemos en el versículo 10. ¿Qué leemos? Y mandó Jehová al pez. Le da una orden y vomitó a Jonás en la tierra. Noten otra vez el contraste. Dios le da una orden al pez y el pez obedece, a diferencia de Jonás. El Señor dio orden al pez y este vomitó a Jonás en tierra firme. Y no se confundan, hermanos, el vómito del pez no es una respuesta a la oración de arrepentimiento de Jonás. No se dejen confundir por las palabras presuntuosas y la religiosidad superficial de Jonás. ¿Por qué? Porque él no se arrepiente. Él en ningún momento se humilla delante de Dios.
Este vómito desagradable es una respuesta, ¿saben qué? A la superficialidad de este hombre. Muestra de una manera muy gráfica, un vómito, la reacción de Dios ante la oración hipócrita de Jonás. Gráficamente, Dios muestra a través del pez su actitud hasta delante de esta oración tan hipócritas. Hermano, Dios tiene náuseas de escuchar estas palabras de partes de Jonás. Sus palabras no pueden engañar a Dios. Aunque suenen lo suficientemente religiosas, Jonás no puede engañar a Dios con sus palabras, aun si cita parte de las Escrituras. Así que cansado Dios de escuchar tales palabras, obliga al pez a vomitar a Jonás. Y esta imagen del vómito es consistente a lo largo del Antiguo Testamento. Vayan conmigo por un segundo para terminar a Levíticos, el libro de Levíticos, capítulo 18. Levítico capítulo 18. Versículo 24. Levítico 18, versículo 24. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella. ¿Y la tierra qué? La tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos, dice Jehová, y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra ¿qué? Os vomite por haberla contaminado como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Noten que aquí los israelitas son advertidos de que si desobedecen a Dios, la tierra prometida, ¿qué? Los vomitará. Si contaminan la tierra con su desobediencia, la tierra los vomitará. En ambos pasajes, ya sea en Levítico 18 como en Jonás capítulo 2, el vómito viene como consecuencia de la desobediencia. Sin embargo, hay una gran diferencia entre estos dos capítulos. O entre estos dos pasajes. Porque el pez vomita a Jonás para brindarle una segunda oportunidad. Esta es la gran diferencia. Dios derrama su gracia sobre Jonás y le presenta con una nueva oportunidad inmejorable de obedecer a la palabra de Dios. Y cubierto, probablemente en el vómito del pez, Jonás ahora yace allí tendido en el suelo, en tierra firme, rodeado, ¿saben de qué? De la implacable y persistente gracia de Dios que no se da por vencido con él. No se da por vencido con este profeta reacio. Jonás merece una cosa, y merecía una cosa, y eso era la muerte, por haber desobedecido a la palabra de Dios, a la palabra suficiente, inerrante. Sin embargo, el Dios de la gracia decide perseguir a este profeta con una gran persecución, presunción religiosa de una manera redentora para el deleite de su gloria. Increíble. Alabado sea Dios por su gracia escandalosa, aun cuando nos da ejemplos como los que nos da en la persona de Jonás. Y esta es solo la primera parte. En la tarde veremos la segunda parte. Pero cierro con esto, hermanos.
Y es mi oración que nunca se encuentre en el lugar de Jonás. Y por eso no me refiero a un lugar geográfico, no me refiero ni a querer ir a Tarses, ni a Jope, ni querer ir a Nínive, no me estoy refiriendo a eso. Que nunca se encuentre y habite en ese lugar donde habitó Jonás, donde abunda el conocimiento por un lado, pero por el otro hay rienda suelta a la desobediencia. Es el lugar más peligroso para donde estar. Y si está en ese lugar esta mañana, le voy a pedir que haga lo que Jonás no pudo hacer en el capítulo 2. Que ore a Dios con humildad. Que se arrepienta delante de Él. Busque a Dios esta mañana. No importa cuántos años usted conoce a Dios. No importa cuántas cosas usted hace por la iglesia. No importa si sale a evangelizar el próximo domingo o sábado. No importa si viene a la reunión los jueves, los miércoles, el día que fuere. Usted puede estar lleno de conocimiento, hermano, como lo estaba Jonás. Pero su corazón está muy apartado de Él. Vuelva a Dios hoy y búsquelo con arrepentimiento. Oremos. Querido Padre, te damos gracias por este día. Gracias porque tu palabra nos confronta. Y gracias por dejarnos ejemplos de tu misericordia. De esa gracia que va más allá de lo que nosotros esperábamos. De esa gracia, Padre, que es realmente indomable. Y que actúa en conformidad a tu beneplácito. Padre, nos rendimos ante tu gracia. Y te pedimos que actúes en nosotros a través de tu poder. Gracias por tu palabra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.